Buenas noches, terrícolas. Mi nombre es Stephen Commit y esto es Loving the Alien. En el último programa disfrutamos del más encantador Claude VonStroke. And it was fucking great. Esta noche en nuestros estudios tenemos a uno de los grandes del tecno ibérico. Con vosotros, Paco Osuna. Barcelona, 1988. Estudio 54. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? En aquella época hacían sesiones live por las tardes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, 10 y media. Recuerdo pelear con mi tío, que era el director, para que me dejase entrar. Todavía era pequeño, tenía la edad de admisión de 16 años y yo tenía 13. Y no podía entrar en la discoteca. Y ya no era solo yo, también eran mis amigos que tenían que entrar conmigo. Pero me subía, lo engañaba a los porteros, me conocía para subir a su oficina, y en su oficina tenía una pared de cristal donde se veía la pista de baile y tenía unos altavoces donde se escuchaba lo que estaba pinchando en aquella época. Un DJ que fue posiblemente la persona que más me influenció en lo de la música, que se llama Raúl Orellana. Y de ahí nació toda mi pasión por la música. Fue una época muy, muy bonita, muy especial. ¿Qué estilo de música pinchabas en tus primeros sets? Bueno, el estilo de música, pues lo que se pinchaba en aquella época, como se llamaba el bacalao. Bacalao. El bacalao se podría decir que era como una especie de techno acelerado, con vocecitas como happy hardcore, una cosa así. Pero allí en Valencia lo mezclan con muchas cancioncitas, no sé. Es un poco difícil de explicar. ¿Y qué era eso de la ruta de bacalao? Aquello se llamaba la ruta del bacalao porque empezaba, me acuerdo yo, un jueves y acababa el martes por la mañana. ¡Hala! Todo el mundo hacía los mismos clubs. Me acuerdo que era el jueves por la noche la acción, el viernes por la mañana el spook, el viernes por la noche el chocolate, el sábado... no me acuerdo cuál era el sábado. El domingo era el Activity, domingo por la tarde era el Barraca y el Villadelina, el lunes era el Don Julio. Era como una comunidad que todos hacíamos y era increíble porque realmente venía gente de todas las partes de España. O sea, yo había matrículas de coches de Ceuta, matrículas de coches, o sea, fue un boom que realmente, como todas las cosas que se hacen un boom, se echan a perder, pero en la época aquella era muy, muy especial y muy divertido. Tú eres de Barcelona. ¿Cómo es que terminas en Valencia? Era un momento de mi vida muy de transición, porque justo había acabado el servicio militar y necesitaba unas vacaciones, me acuerdo era en agosto, y le dije a mi familia que me iba un mes allí a Valencia a pasar las vacaciones, pero el mes se convirtió en 4 años. ¿De qué equipo disponías en tus primeras producciones? Primero empecé con Pro Tools, con una M-Box pequeñita. Me costaba 500 euros la tarjeta de sonido, y con un portátil y ya hizo un mini teclado controlador. Con eso empecé todo. Y de ahí luego estuve probando un poco con el Logic, pero siempre me gustaba más Pro Tools por la calidad del sonido. Y luego cuando vino Ableton me pasé directamente a Ableton porque es lo más fácil para producir, lo más didáctico. Si haces una cosa es muy fácil hacerlo, de poner un loop a tiempo. Pero siempre masterizo con Pro Tools, porque me gusta más la calidad de Pro Tools que no de Ableton. ¿Has estudiado música alguna vez? No, todo es mi oído. Todo es mi oído, no tengo estudiado música. De hecho me gustaría mucho porque siento que me falta poder producir más melodías y cosas de estos, pero desafortunadamente no sé solfeo ni nada. Pero quiero aprender. Nunca es tarde, aunque tenga 35, pero nunca es tarde. ¿Qué música escuchas en casa? ¿Tengo que decir la verdad? Por supuesto. Ok. En mi casa normalmente nunca escucho música, porque bastante tengo ya por el tiempo que estoy produciendo. Siempre escucho música en el coche. Y entonces en el coche solo tengo una radio que solo pone música de los 80, 70 y 90, de clásicos. Y me gusta mucho, aunque se lo va a extrañar mucho a la gente, me gusta mucho Robbie Williams y Frank Sinatra. Son los dos únicos artistas en mi vida que he comprado un CD original. Qué patético, ¿no? Pero es la verdad. Año 1999, Ibiza.
Cuéntanos sobre tu desembarco en la isla. Fue en un momento donde realmente tenía decidido dejar de pinchar, porque no tenía muchas salidas en Valencia. Ahí ya me había hecho un nombre y estaba empezando a tener mi personalidad como DJ, y siempre me calificaron un poco como el raro, ¿no? Si una canción en aquella época ponían, por ejemplo, no sé, la versión principal, pues yo ponía la cara B, el side B con la versión más rara, extraña. Y por un tiempo pues no tenía trabajo, sinceramente. E incluso estuve durante un tiempo haciendo mis propias fiestas súper underground, pero obviamente eso no me daba para vivir. Y gracias a mi padre conocí a un amigo que era amigo del dueño de la Amnesia de Ibiza. Entonces yo me acuerdo que me había hecho una promesa a mí mismo, que si durante un año las cosas no cambiaban, pues dejaba de este trabajo y me dedicaba a hacer otra cosa, porque tenía que sobrevivir. Y cuando estaba muy cerca de llegar el año, apareció esto. Fue realmente algo inesperado, porque yo había mandado una maqueta para que se la escuchaban y pues saber cómo lo que yo hacía y tal, pero no me respondía. Yo veía que llegaba la temporada, junio, y no me habían llamado. Yo decía, bueno, no me llaman. Pero un domingo por la noche, a las 11:30 de la noche, siempre me acordaré de la hora, pues estaba a punto de abrir la sala para ir a hacer la fiesta esta que yo hacía los domingos. Me llamaron y era Martín Ferrer, el dueño de Amnesia, y me dijo que quería que por la mañana estuviese en Ibiza para pasar la temporada. Y yo decía, ahora, o sea, mañana por la mañana tengo que ir, déjame por lo menos una semana que me prepare la ropa, que tengo que estar allí 3 meses o 4 meses. Y fue un poco dramático para la relación que tenía en aquella época, pero siempre he tenido claro que esto me gustaba y quería vivir de esto y dedicarme a esto, y emprendí. ¿Qué significa para tu carrera esta etapa ibicenca? Creo que lo que soy ahora es un poco de todas las partes de mi vida, de donde estoy trabajando, o sea, Valencia, Barcelona, Ibiza. Pero en Ibiza fue la mayor escuela que yo tuve, y creo que fue donde yo me creé como DJ, porque yo era residente de la sala de la Amnesia y tenía que tocar todos los días, pero no todos los días tocaba la música que yo quería. O sea, al ser residente me obligaba pues a hacer el opening para Sven Bad, como le tenía que hacer el opening para Lady Morillo, como tenía que hacer el opening para Tiesto, como incluso tenía que pinchar el YMCA en la fiesta de la espuma. O sea, pero bueno, yo tenía claro que todo, si quieres llegar, tiene que sufrir. O sea, y de ahí aprendí mucho también. O sea, porque de todos estos DJs, de cada uno, incluso de Tiesto, de todos, no es que solo aprendí de Sven Bad o de Richie Houghton, no, de todos. Aprendí cómo manejar o cómo llevar una pista de baile. Y de hecho de ahí conocí a Sven Bad, que él me ofreció trabajar para Cocoon, y fue cuando dejé de ser residente en Amnesia y dedicarme a trabajar para Cocoon y realmente pinchar lo que a mí me gustaba, hacer lo que a mí me gustaba, que era tocar el techno. Mindshake, más que un sello. He tenido la suerte de recopilar un grupo de artistas en los que ante todo somos como una familia, todos nos llevamos muy bien, no hay ninguna parte de ego por ningún artista, que eso es muy difícil llevar hoy en día, y todos somos como hermanos, ¿sabes? Entonces hemos decidido que durante este año vamos a crear o intentar crear como una marca, como podría ser Cocoon, como podría ser Carenza, como podría ser otros labels, crear nuestro sonido, crear nuestras fiestas, crear nuestro marketing, y en eso estamos luchando, en eso queremos hacer. Queremos intentar no solo limitarnos a hacer label, o incluso como hacen muchos labels hoy en día por la carencia de dinero, hacerlo solo digital. No, queremos hacer algo que donde la gente se pueda recordar o sepa ya que nada más ver el logo ya representa algo, ya representa un tipo de música, representa un tipo de artistas y representa un tipo de fiesta. Entonces en eso es lo que más estamos ahora mismo, posiblemente sí es más con sellos, o intentaremos que sea más con sellos. En tu último lanzamiento en Plus 8, Amigos, trabajaste en cada track con un artista diferente. ¿Cuál es tu balance de la experiencia? Es como ir a jugar un partido de fútbol con amigos.
Siempre pongo el fútbol como ejemplo, me gusta mucho el fútbol. Es como por un partido de fútbol con amigos, ¿sabes? Nunca nadie pierde porque es una cosa entre amigos y es todo fluido y natural. ¿Y dónde habéis trabajado? Este pi lo hemos hecho casi todo en mi estudio. Cuando yo hago una fiesta en Barcelona, una noche, se llama Club 4, entonces ellos venían a tocar y es el mismo tipo cuando vienen a tocar, pues se quedan 2 o 3 días y en mi estudio encerrado, trabajando todo el rato. Nada de turismo por Barcelona. No, pero ven mi casa, que es muy bonito también. Y me ven a mí como cocinero, que cocino muy bien, y me hacen todos cocinarles una paella cada día. Es muy pesado eso, tener que siempre que hacer paella, pero... ¿La paella es tu especialidad? Es el que mejor cocino, sí. No es el especial, pero es el que mejor cocino. Yo amo la paella. Se hace de todo como quieras, fideuá, arroz negro, paella de verduras, paella de marisco, de todo, lo que quieras te la copio. Pues te toma la palabra. Claro, claro. Te seguro que te gustará. Difícil que encuentres una mejor que la mía. ¿Has hecho directos alguna vez? Hice 3 fechas, en toda mi vida solo he hecho 3 live. Y la verdad es que es bueno, pero yo soy DJ. ¿Qué planes tienes para el futuro? Ahora durante este año he decidido cambiar la fórmula. Entonces tengo que trabajar yo más en mi label. Seguiré trabajando obviamente para Minus y para Plus8 porque es mi familia. Pero quiero trabajar más en mi label y producir más para mi label y intentar hacerme algo que realmente lo siento que es mío. Ok. Richie Houghton, Robbie Williams o Lionel Messi. A Messi. ¿Es cierto que tú y Messi vais al mismo tatuador? Sí. ¿Podrías enseñarnos tus tatuajes? Sí. Bueno, te voy a enseñar el menos conflictivo que tengo, que me tendría que quitar la camiseta. No hay problema. ¿Sí? Este te va a gustar. No va a crear tanta... ¿Cómo se diría? Tanto mal rollo entre la gente. Como sabrás, somos campeones del mundo. Gracias al Pulpo Paul. Este es el último que me dice. Todavía me lo tengo que retocar, pero sí. Soy un fanático del fútbol y sobre todo del Barça. Sabes que para la muerta, ¿no? Ya lo sé, lo mataron los alemanes, estoy seguro. Pero sí, me gusta mucho el fútbol y espero conocer a Messi pronto en persona y que me firme aquí tatuando su fútbol. Pues esperamos que lo consiga. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. Ha sido un gran placer conocerte. El placer es mío. De conocerte a ti, tenía muchas ganas. Y a él también basamos sabiendo que le gusta Messi. Un argentino que le gusta Messi. Bravo. En el próximo capítulo cambiamos de ritmo y viajamos a Florencia, Italia, para conocer a Alexander Robotnik. I'm from a generation that has no much consideration from DJ. Mi nombre es Steve 5000 y esto fue Loving the Alien.